cosas esta semana y junto con ello la insistencia de seguir hablando acerca de esto. Yo creo que hoy sí ya terminamos acerca de la batalla de la mente, las luchas de nuestra mente, pero considero valioso, considero importante agregar esto. Como lo dije desde un principio, no pretendo ser exhaustivo porque sería imposible hablar muchas cosas, pero pues que el Señor sea oportuno en nuestra vida con la Escritura. Algo que debemos de entender es que Dios, al crear al hombre, lo hizo carnal y espiritual. Nos hizo terrestres, terrenales, pero también puso su espíritu en nosotros. Eso implica el hecho de entender lo que ya hemos dicho mucho, que nosotros tenemos una naturaleza espiritual también. Esa naturaleza espiritual es cabeza y es corona de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida debería de ser gobernada por nuestro espíritu, por nuestra mente. No por nuestros apetitos carnales, no por nuestra alma, sino por nuestro espíritu, por nuestra mente. El espíritu humano es cabeza y es corona de cada uno de nosotros, y ese lugar, esa posición se logra en mayor instancia con el Espíritu de Dios morando en nosotros. Es por ello que nosotros podemos poner en sujeción o en gobierno a nuestro cuerpo, a nuestra alma, pero también es gracias al Espíritu que mora en nosotros que nosotros podemos entrar, entender y entrar en las dimensiones de lo espiritual y de lo eterno. A ver si más adelante tuviéramos la oportunidad de hablar acerca de lo espiritual, la mística y todas estas cosas que a veces nuestro mundo material nos hace no creer o no entender que vivimos en estas dimensiones que también son espirituales, que también trascienden en lo eterno, en todo lo que hacemos o pensamos. Hemos dicho ya que el espíritu del hombre, es decir, su mente, que en el espíritu del hombre, en la mente del hombre está nuestra identidad, está nuestra percepción de la vida, está nuestros sistemas de valores y está también nuestra conciencia. Aprendimos que en el espíritu del hombre, en la mente del hombre es donde existe el engaño, y hemos aprendido todas estas cosas que tengo que estar como recapitulándolas para que ustedes puedan entender un poco lo que hablamos cada domingo. Todo eso es lo que está en el espíritu del hombre. Por eso es importante la batalla de la mente, porque aquí en nuestra cabeza, aquí en nuestro espíritu, es donde está nuestra identidad. Lo que somos, quién es Dios, quién es nuestro prójimo, por qué amamos al prójimo o por qué no amamos al prójimo. Está nuestro sistema de valores ahí, qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes para nosotros. También ahí está nuestra percepción de la vida, nuestro propósito, nuestro sentido, nuestro rumbo, nuestra plenitud, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras ideologías, todo eso está acá en el espíritu. Y es importante entenderlo, porque si entendemos esto, vamos a entender que a veces nuestras luchas con nuestros hijos, más que contra su necedad o sus actos, a veces es contra las ideas que han sido sembradas en su cabeza, aquellas cosas que se han arraigado ahí, que ellos han creído que son correctas y no lo son. Vivimos en un mundo tan modernizado que nos han enseñado que en vez de preguntarle a Dios sobre las cosas vitales y fundamentales de la vida, se nos ha enseñado que todo es muy relativo, que cada quien puede tener su propia verdad. ¿Sí han escuchado eso? Ya hoy en día, pues tú allá, yo acá, tú tu verdad, yo estoy en paz, tú estás bien, pues vamos a darle. Que cada quien puede tener su propia verdad. Se nos ha enseñado que cada quien puede tener un Dios a su propia imagen, a su propia creación, a su propia conveniencia. Pero esto es un grave error, hermanos. Esto es un grave error, porque en vez de acudir al dador de la vida para preguntarle cosas importantes acerca de la vida, terminamos informándonos en el TikTok, terminamos informándonos en Facebook, en el periódico, en la televisión, en el mal ejemplo del vecino, de la vecina, en el mal testimonio de nuestros padres, nuestros abuelos. Y terminamos replicando un montón de cosas que quizás nuestra mente ha creído que están bien, pero no están bien. Hace algunos domingos hablábamos acerca de eso. ¿Cuántas ideas engañosas no han entrado a nuestra vida y las hemos abrazado como buenas, como correctas, pero no tienen nada de bueno?
Y quise volver a compartir un poco más acerca de esto, y aunque parezca redundante, creo que es importante señalar los graves peligros que corremos al creernos sabios en nuestra propia opinión, los graves peligros que podemos correr al no darle lugar al Señor en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestra vida, por tu preeminencia entre nosotros. Hoy oramos para que tu Espíritu siga hablando a nosotros, que tu Espíritu abunde dentro de cada uno de nosotros, y que tu Espíritu, Señor, pueda ser aún más fuerte que nuestro propio espíritu, que tu Espíritu sea más fuerte que nuestra carne, más fuerte que nuestra alma, que tu Espíritu pueda dictar nuestras formas de conducta, nuestras formas de caminar, de desarrollarnos, y que tu Espíritu, Señor, pueda producir en nosotros aquella plenitud para la cual fuimos creados y fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer mucho, y vamos a dejar que las Escrituras nos hablen por sí mismas, porque qué mejor ejemplo y qué mejor consejo y qué mejor reprensión que la que puede venir de la palabra, ¿no? La que puede venir en la Escritura. Vamos a ver un primer ejemplo de algo que quiero tocar el día de hoy. Es el ejemplo de dos hombres. Es la misma historia, es la misma situación, pero con reacciones o resultados distintos. Vamos a Daniel capítulo 5, versículos 17 al 31. Tendría que contextualizar mucho, los adolescentes nos podrían ayudar a entender Daniel, pero así rápidamente, Daniel está en Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia, y Daniel en Babilonia, Dios lo usa mucho para muchas cosas, y una de ellas es interpretar sueños, dar mensaje a los reyes de parte de Dios como un mensajero, como un profeta. Y previo al capítulo 5 en Daniel había sucedido una situación delicada con el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Ese hombre que pues era el máximo hombre en la tierra en ese momento, cayó en algo que la Escritura lo describe como la locura de Nabucodonosor, que no sabemos si fue completamente literal o fue solamente en su mente, en su razón, en su entendimiento, en su raciocinio lo que pasó, pero ese hombre que era el hombre más pleno de toda la tierra, el más poderoso, terminó siendo una bestia, un animal del campo, apartado y alejado de su imperio, de todo lo que él había construido, por causa o por culpa de su soberbia. Ahorita lo vamos a leer, solamente estoy contextualizando un poco, pero después de Nabucodonosor se levantó otro hombre, un hombre llamado Belsasar, que era terrible, y dentro de las cosas terribles que Belsasar hizo, fue que Belsasar mandó traer los instrumentos del tabernáculo, del lugar santo, con los que se adoraba a Dios, y mandó traer las copas para beber vino y embriagarse él y sus amigos, porque recuerden que Babilonia ya había capturado al sur, a Judá, y habían destruido el templo, y dentro de eso se habían llevado las riquezas del templo, y Belsasar manda traer todo esto para embriagarse con sus amigos, y literalmente la gota que derrama el vaso, y Dios, la furia, la ira de Dios se enciende en contra de Belsasar, y es lo que vamos a leer. Del versículo 17 en adelante dice: Daniel respondió al rey: Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. De igual forma le diré el significado de lo que está escrito en la pared. ¿Qué fue lo que pasó? Que Belsasar estaba, coloquialmente diríamos, pisteando con sus amigos, y sale una mano, aparece una mano frente a una pared y empieza a escribir algo. Mene, mene, tekel, uparsin. Y está escribiendo, y Belsasar se queda atónito y manda a traer a todos sus adivinos, sus magos, sus hechiceros, a ver quién le puede decir lo que eso significa. Nadie sabe. Entonces llegamos a este punto donde le dicen: Daniel puede decírtelo, y le dice: dímelo y te voy a pagar, te voy a compensar. Y Daniel está diciendo: no necesito tus regalos. Igual te diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad y gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Fíjate bien lo que está diciendo Daniel. Daniel permitió que Nabucodonosor llegara a toda su gloria, poder y esplendor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él.
El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Eso no es poca cosa, ¿eh? Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que, ¿qué? Hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quienes Él quiere poner que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y usted sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo, lo desafiaste y mandaste traer ante ti estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente: Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio el peso, no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces por orden del rey Belsasar vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Les digo que la Biblia está mejor que las novelas. ¿Qué dice el versículo 20? Dice el versículo 20 que, hablando de Nabucodonosor, que cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, cuando una mente y un corazón se llenan de arrogancia, de soberbia, llegamos a un punto muy peligroso en nuestra vida que a veces no tiene retorno, hermanos. ¿Me están escuchando? Cuando llenamos de soberbia y arrogancia nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu, a veces llegamos a un punto que no tiene retorno. En cualquier nivel, al nivel que sea, a nivel personal, a nivel económico, a nivel de guerra, a nivel de familia, la soberbia en la mente y en el corazón puede costarnos la vida. ¿Se acuerdan de esa parábola que Jesús menciona acerca de un hombre rico que después de terminar de juntar toda su riqueza en graneros, llega a su casa y dice: oh, qué rico soy, he hecho todo lo que tenía que hacer, tengo lo suficiente para vivir de aquí a sabe cuánto tiempo? ¿Y qué dice el Señor Jesús acerca de ese hombre? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y te has preocupado por un montón de cosas tontas e insignificantes. Porque la soberbia y la arrogancia en la mente y en el corazón son peligrosas. Y a veces decimos: no, es que esto yo lo gané, es que esto yo lo construí, es que esto yo lo hice, es que yo soy esto, es que yo soy aquello. Y nos llenamos de soberbia, nos llenamos de arrogancia y dejamos a Dios a un lado. Es peligroso. Santiago estaba reprendiendo a sus hermanos y le dice: ustedes dicen que hacen planes y que mañana van y vienen y van para acá y van para allá y nunca consideran a Dios. Se debe decir si Dios quiere. Para Nabucodonosor ese punto de sin retorno fue tan radical que su pensamiento, su mente fue entregada o fue convertida en una mente reprobada. Literalmente, gráficamente, textualmente, una mente animal.
Ya lo mencioné, no sabemos con exactitud qué pasó con él, si todo sucedió a nivel personal y mental. Él podía seguir siendo un humano visiblemente, pero con sus pensamientos, con sus actos, comportarse como un animal. Pero sea como sea, o haya sido como haya sido, la posición que Nabucodonosor atrapó en ese momento, a la que lo llevó su arrogancia y su altivez. Imagínense, él hizo los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla del mundo antiguo. O sea, tenía de qué jactarse, pues sí. Su posición fue difícil de superar y sobrellevar hasta que un acto de misericordia sucedió con él. ¿Qué dice el versículo 21? Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. ¿Hasta que qué? Hasta que reconoció, hasta que entendió, hasta que aquí en su mente hubo un cambio. Hasta que hubo un cambio ahí en su mente. Reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Mira lo que dice Daniel 4:36, que es literalmente en el momento de Nabucodonosor, un capítulo hacia atrás. Dice: cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. ¿Pero qué fue lo que Nabucodonosor recobró? La razón, su mente, su entendimiento. Dice la Reina Valera 60: cuando mi razón me fue devuelta. Nabucodonosor tuvo un cambio de actitud en ese momento. Cuando él recobra el juicio, dicen algunas otras versiones, cuando recobré el juicio, cuando recobré la razón, cuando mi sentido me fue devuelto. Yo te hago una pregunta: ¿quién le quitó la razón a Nabucodonosor y quién se la devolvió? Dios. Porque es el espíritu del hombre, porque el espíritu le pertenece a Dios, porque Él hace con el espíritu lo que Él quiere. Por eso más adelante, vamos a verlo en un momento más, pero Pablo en Romanos dice que Dios entrega a las personas a una mente reprobada. Es Dios. De hecho, Nabucodonosor mismo lo dice ahí en Daniel 4:2. No sé si lo pusieron en NTV y en Reina Valera 60, las dos las quiero leer. Dice, fíjate lo que dice Nabucodonosor de sus propias palabras. Daniel 4:2: quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Y la Reina Valera 60 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya no le quedó de otra. Ya no tenía para dónde hacerse. Pero cuando su razón le fue devuelta, también su entendimiento le fue devuelto, porque él estaba nublado en su soberbia. Él estaba nublado en su orgullo. Así que Nabucodonosor, ahí en el capítulo 4:2, me estoy regresando, estamos hablando de Belsasar, pero también estamos hablando de Nabucodonosor, el antecesor de Belsasar. Él dice, después de que todo eso lo vive, él empieza a contar y dice: conviene que yo abra mi boca, que yo confiese, que yo declare, que yo entienda quién es el Dios supremo de toda la tierra. Y se pone a leer todo el capítulo 4, está precioso. Toda esta confesión que Nabucodonosor hace de cómo vivió, de cómo fue que perdió su razón, cómo fue que estuvo entre los animales y cómo fue que la razón le fue devuelta, junto con toda su gloria y junto con todo su esplendor. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que Belsasar no corrió con la misma suerte. Nabucodonosor tuvo una mente reprobada, fue entregado a los animales, pero después de un tiempo su razón le fue devuelta. Belsasar cayó en su soberbia y Dios dijo: hasta aquí. Y esa misma noche murió. Esa misma noche murió. El peligro está en los ideales.
El peligro está en esos pensamientos y en esas ideas que acuñamos dentro de nosotros, que dictan nuestras normas de conducta sin ni siquiera haberle preguntado a Dios o haberle consultado a Dios al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios? A Dios. No a tu inteligencia, ni a tus antepasados, ni al ejemplo de tus padres. A Dios. ¿Cómo podía ser un mejor esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios cómo podía ser una mejor esposa? ¿Cómo podía ser un mejor hijo? ¿Cómo podía ser un mejor empresario? Un mejor cristiano. Un mejor servidor, una mejor madre, un mejor padre. Hermanos, el Señor es creador y Señor de nosotros. Él es formador de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, de la sociedad. ¿Por qué tenemos que andarle preguntando al mundo lo que le debemos de preguntar a Dios? ¿Por qué tenemos que estar llenando de la sabiduría del mundo un lugar que fue diseñado y creado por Dios? ¿Por qué cuando queremos saber de divorcio, en vez de venir a la escritura, vamos con un abogado? ¿Por qué cuando queremos saber acerca del suicidio, o acerca de la identidad sexual, o acerca de cómo educar a los hijos, le andamos preguntando a todo el mundo menos a Dios? El mundo seguirá ganando terreno en las ideologías mientras la iglesia siga callada y perezosa sin consultar a Dios al respecto de muchas cosas. Y el problema es que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes crecen y uno, según uno, los quiere proteger. Hermano, allá afuera, todo lo que tú no les quieres decir, ellos lo aprenden. Y lo aprenden mal. Y lo aprenden a temprana edad. Yo empecé a ver pornografía como a los 7 años. Y me hice adicto a la pornografía. Eso hace daño. Cuando no hablamos las cosas con nuestros hijos a tiempo, cuando no tenemos posturas firmes, se me hace, perdónenme la expresión, un poquito ridículo. No estoy de acuerdo en que los libros del gobierno quieran enseñar educación sexual, pero se me hace un poquito ridículo que nunca hemos querido enseñar la educación a nuestros hijos y ahora sí salgamos con uñas y dientes a querer defender lo que se supone nos corresponde educar, que nunca lo educamos. ¿Me estoy explicando? El mundo va a seguir ganando terreno en las ideologías mientras la iglesia siga callada y perezosa sin consultar a Dios al respecto de muchas cosas. No le preguntamos a Dios. Dejamos que el mundo ruede. Nuestros niños, aún nosotros mismos, crecemos y ellos crecerán sin alguna antítesis, sin alguna posición contraria que refute, que destruya las propuestas de este mundo y los ideales de este mundo. A veces no sabemos qué decirles a nuestros hijos. Y ellos ya tienen preguntas a sus 6, 7 años, ellos ya tienen preguntas. A veces les da miedo preguntar a los padres porque saben que les vamos a sacar la vuelta o ser negativos con ellos, los vamos a regañar. Eso también es culpa de nosotros. ¿Cómo le estamos respondiendo o qué posición tiene la iglesia ante las comunidades LGTB? ¿Cómo estamos respondiendo al aborto? Si los hemos invitado un montón de veces a pararnos afuera del Congreso y nadie va. ¿Dónde están sus ideales, hermanos? La fe sin obras no sirve. ¿Cómo respondemos al divorcio? ¿Cómo respondemos como iglesia a la corrupción, al robo, al desinterés, al falso triunfalismo, al egocentrismo, al hedonismo, al narcisismo? ¿Cómo estamos respondiendo a las supuestas teorías del calentamiento global, al mundo globalizado, al comunismo, al capitalismo en extremo, al consumismo? ¿Qué posturas estamos generando ante todo eso?
Por ejemplo, el consumismo se está comiendo al mundo. Y la gente se siente pobre, se siente miserable porque no tiene, porque ve que el otro sí tiene y va y se endeuda, gasta lo que no tiene en cosas que no necesita por una idea consumista, por encajar en una sociedad que no lo ama, por tener el celular, por tener la casa, por tener la televisión. Y vivimos afligidos, endeudados, peleados. ¿Cómo estamos respondiendo al desamor? ¿Cómo le respondemos a los ideales que el mundo tiene acerca de la pobreza, acerca de la justicia? Porque la justicia de este mundo no es igual a la justicia de Dios. ¿Cómo respondemos a las crisis alimentarias que son globales? A las ideologías de género, a las ideologías de especie, interespecie, a las ideologías de roles. ¿Cómo respondemos a todos estos temas y a muchos otros temas que están trastornando a nuestros niños y a nosotros mismos y a nuestra sociedad? ¿Cómo respondemos? ¿Qué respuestas tenemos? ¿A dónde acudimos? ¿Cómo podríamos tener una mente clara y una definición firme si nuestras fuentes son cualquier cosa menos Dios? Hay gente que tiene problemas y se lo cuenta a todo mundo. Yo lo he visto, a mí me ha pasado. Esperando ver quién le dice lo que a él le gusta, lo que él espera y tomar ese consejo y decir, es que me aconsejaron esto. Después de que escuchó como 20 consejos que le decían que no, encontró el que le gustaba y lo tomó. ¿A quién engañamos? ¿A quién queremos engañar? Hay temas ante los cuales nos quebramos tan fácilmente. Sí, que viva el amor y bla, 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 bla. ¿De qué clase de amor hablaríamos? ¿Del de Dios o del mundo? O igual con la justicia y con un montón de temas. A veces no acudimos a Dios para preguntarle cómo debemos comportarnos como esposos, como esposas, como hijos. No hemos acudido a preguntarle su opinión, sus ideales acerca del divorcio, del suicidio. ¿Qué responsabilidad tenemos ante todos estos temas? Mira, nos quedamos callados. Somos perezosos. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que con un interés genuino te determinaste en tu corazón orar, estudiar e investigar al respecto de algún tema? Porque tú sabías que las inclinaciones de tu corazón no eran correctas y tu conciencia te delataba. ¿Cuándo fue la última vez que a título personal estudiaste la Biblia por algo así? Porque nos esperamos a que la prédica nos enseñe, a que el estudio bíblico nos enseñe, a que el devocional que me mandan de 3 minutos en la mañana me enseñe. Nos esperamos a que todo el mundo nos hable, menos nosotros. No tomamos iniciativa por muchas cosas. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que con interés genuino determinaste en tu corazón orar, estudiar e investigar al respecto de algún tema porque sabías que tu idea no era la correcta? Y tu conciencia te delataba acerca de eso. Es más fácil mentirnos. Es más fácil engañarnos a nosotros mismos y decir, no, es que está bien. Y ya lo hablamos hace 2 enseñanzas, creo. El salmo donde David decía, mientras me callé, mientras me engañé a mí mismo, mis huesos se envejecieron y engañé a Dios. Pero el día que decidí destaparme delante de Dios, todo cambió. Porque a veces solamente buscamos cosas que tranquilicen nuestra conciencia, cosas que nos justifiquen, cosas que alguien más dijo. Bueno, es que todos lo hacen. Bueno, es que el Señor me conoce. Bueno, es que el Señor sabe que yo no quería, pero pues ya voy. No, no. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Roma. Y quiero contextualizar muy breve, sería imposible hablar de Roma, que era la capital del mundo en ese momento, pero
algunos datos curiosos que nos ayuden a contextualizar esa carta. En ese momento, cuando Pablo escribe la carta a Roma, el libro en la Biblia que encontramos como el libro de los Romanos, Pablo no había ido a Roma todavía, no conocía la iglesia en Roma, no había visitado Roma, y tenía el deseo de ir a Roma. De hecho, en el primer capítulo lo expresa, dice: he tenido el deseo de ir, no he podido, bueno, ni modo, aquí está. Ok. Seguramente Pablo escribe a Roma. Normalmente las cartas de Pablo son cartas correctivas, son cartas pastorales para corregir situaciones, así que lo más seguro es que a Pablo ya le habían llegado cartas como: oye Pablo, fíjate que aquí en la iglesia está pasando esto, ¿qué debemos hacer? Oye Pablo, fíjate que aquí esto y esto y aquello, ¿qué debemos hacer? Pero también Pablo era un super crack a nivel intelectual. Él conocía muy bien el contexto en el que Roma se desenvolvía. No el imperio romano, sino Roma, la ciudad, la capital. Y Roma en ese momento era la capital del mundo. Y ya te imaginarás todas las implicaciones que eso pudiera tener. ¿Alguien de aquí ha ido a la Ciudad de México? ¿La capital de México? ¿Qué hay ahí? De todo. Literalmente de todo, bueno y malo, perversión y no perversión, hay de todo en la Ciudad de México. Porque es la capital, porque ahí va a parar literalmente. Imagínate Roma, la capital del mundo en ese momento. ¿Qué tantas cosas no habían en Roma? Pensamientos, perversiones, cosas nuevas, novedades, grandes luchas, corrientes ideológicas, todo eso. Aunque Roma fue la cuna de muchas cosas muy interesantes como la república y el derecho y las responsabilidades civiles, también Roma fue cuna de muchas perversiones y desenfrenos sexuales. Se asombrarían, hermanos. Un dato curioso, simplemente un dato curioso: la homosexualidad era de lo más normal en Roma. Aunque estuvieras casado con tu esposa y todos tus hijos, ¿sí? ¿Me explico? ¿Se dan cuenta qué nivel de perversión había acá arriba, qué clase de pensamientos, de cultura, de ideas había en Roma en ese momento? Y a esta Roma que les estoy intentando escribir a muy grandes rasgos, a esa Roma en particular, es a la iglesia que está plantada en esa Roma, es a la cual Pablo le escribe, ¿ok? Y menciono todo esto para entender justamente ahora que leamos Romanos. A esa iglesia que está en Roma, que está inmiscuida y que está sumergida en medio de esa cultura, Pablo les escribe. Romanos 1, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Lean con atención, hermanos, no se me distraigan. Si quieren verlo en su Biblia, en la pantalla, pero vamos juntos en esto porque está pesado. Fíjate bien, Pablo le escribe a una iglesia que no conoce, no ha estado ahí, nunca ha ido a Roma, pero seguramente el Espíritu le ha revelado cosas, seguramente sabe cosas de Roma y también seguramente la iglesia en Roma le ha escrito para pedirle ayuda en varios temas, ¿ok? Menciono todo esto para entender el peso de lo que Pablo está hablando. No lo está hablando a la ligera ni al tanteo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron ¿a qué? A inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Ellos son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dice el versículo 21 que estas personas, Pablo está hablando de todos los que viven en Roma, aparentemente los que están fuera de la iglesia, y el versículo 21 dice que ellos lo conocieron. De una o de otra forma ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Si nadie les predicó el evangelio, tenían el testimonio mismo de la creación. Y es que hay cosas que por naturaleza uno hace y uno no hace. ¿Verdad que sí? Pero no solamente ellos de manera deliberada decidieron apartarse de Dios, sino que construyeron sustitutos de Dios. Hicieron dioses según sus pensamientos. Hicieron dioses según sus ideas necias, según su concepto equivocado acerca de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de eso según el apóstol Pablo? Una mente y un espíritu en oscuridad y en confusión, una mente reprobada. Yo estoy seguro que tú conoces a uno que otro que tiene mente reprobada. Vive sumergido en sus adicciones, vive sumergido en sus vicios, vive sumergido en sus ideas, vive sumergido en sus mentiras. Para él todo está bien cuando todo está mal. Tiene una mente reprobada. Tiene una mente reprobada. Quizás no practica la inmoralidad sexual, pero ¿qué tal del resto de la lista? Y la leí, hasta levanté la voz. Pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventa nuevas formas de pecar, desobedece a sus padres, no quiere entrar en razón, no cumple con lo que promete, son crueles y no tienen compasión. Ellos, al igual que Nabucodonosor, afirmaban ser sabios y se hicieron necios, dice el versículo 22. Se creían sabios en su propia opinión, eran soberbios en sus ideas, eran soberbios en lo que ellos creían que estaba bien, pero no estaba bien. Así que dice el versículo 24 que Dios los abandonó
para que ellos fueran completamente gobernados por su corazón y no por su mente. ¿Qué dice la consejería moderna? Hazle caso a tu corazón no se equivoca, tu corazón te va a decir cuál es el lugar correcto. Es una mentira. La Escritura dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede entenderlo? Si dejamos que nuestra vida se moviese por los impulsos del corazón, no, hombre, hermano, yo ya hemos fracasado un montón de veces. En serio. En serio. Pero dice ahí que Dios los abandonó para que entonces fueran completamente gobernados por su corazón. Ellos viven felices, ellos viven como si todo el mundo estuviera hecho a su medida, como si nada estuviera mal. ¿Se les afiguran a las marchas LGTB? Feministas, machistas. Y dice el versículo 28 que por tener en su mente una poca estima acerca de Dios, un poco valor acerca de Dios, Dios los abandonó a una mente entenebrecida, apagada, a una mente animal como Nabucodonosor. Hermanos, dejar que la carne y que el corazón nos domine, eso es perder la batalla de la mente. Eso es perder la batalla de la mente. Dejar que nos gobierne nuestra carne y nuestro corazón, eso también es perder la batalla de la mente. No, pero Pablo está hablando de los que están afuera, ¿verdad? Pablo está hablando no de los que están en la iglesia, los que están afuera. Bueno, vamos al capítulo 2. Tal vez crees que puedes condenar a tales personas, pero tu maldad es igual que la de ellos y tú no tienes ninguna excusa. Ahora sí Pablo le está hablando a los de dentro de la iglesia. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castiga a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Así como lo fue con Nabucodonosor. Y no lo fue con Belsasar. Los dos llegó un punto, pero con Nabucodonosor tuvo paciencia y fue compasivo. Con Belsasar fue aquí, se acabó. Un accidente, una caída, una situación, adiós. Qué lindo que los niños canten. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y sigue hablándole a la iglesia, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor, la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que viven para sí mismos. Esa es otra, perdónenme la expresión, esa es otra idea estúpida que en este tiempo está llenando la mente de la gente. Tú ve por ti. Tú hazlo por ti y solamente tú, y ve tú adelante y esto y esto. El Evangelio no enseña eso. Y aquí lo está diciendo.
Los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que sigan haciendo lo malo, para los judíos primeramente, pero también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante sus ojos. Luego vamos a hablar de este tema, pero 14. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia ¿qué? Su propio espíritu, su propia mente, sus propios pensamientos, su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en el que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Y todavía ni los conocía. Y todavía no los conocía. Hermanos, Dios te ha regalado una preciosa conciencia que te dirige, que te acusa, que te delata, que te instruye. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Déjame darte una buena noticia. Si hoy tú te encuentras como Nabucodonosor, o tu cónyuge se encuentra como Nabucodonosor, o tus hijos se encuentran como Nabucodonosor, nosotros podemos orar esto y decirle al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, sálvanos, devuélvenos la razón, así como le fue devuelta la razón a Nabucodonosor. Mientras tengamos vida hay esperanza. Devuelve la razón a mi hermano, devuelve la razón a mi hijo, devuelve la razón a mi cónyuge, haz que vuelva en sí y que te reconozca. ¿Podemos orar esto, sí o no? Eso es orar palabra de Dios, hermanos. Devuélvele la razón, devuélvele el entendimiento, abre sus ojos, abre mis ojos, permíteme ver nuevamente con tus ojos. Porque el Señor nos invita, según Mateo 22:37, Él nos invita a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y nos invita a amar al Señor con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos, con la suma de nuestros sistemas de valores, con nuestra identidad. Último texto que leemos y terminamos, Efesios 4:17 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Con la autoridad del Señor, otra vez Pablo, ¿va? ¿Qué hubiéramos hecho sin Pablo en nuestras Biblias, sin sus instrucciones, sin su corrección? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya, hermano, que se les quite esa pereza, lean su Biblia, busquen a Dios, conozcan a Dios, encuéntrense con Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Mis hermanos discípulos de Cristo, eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Jesús. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa
y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse de eso y en cambio dejen que el Espíritu les renueve ¿qué? Su mente. Dejen que el Espíritu haga eso, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y renueve las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y sea útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Hermanos, la fe sin obras no sirve. Dios no va a renovar su mente hasta que usted no empiece a deshacerse de su viejo yo y empiece a renovarse y empiece a vestirse, a ponerse la vida de Dios. Así que el reto está muy claro. El que tiene que salir afuera y cambiar es usted, soy yo. El reto es muy sencillo. No mientan, no se controlen por el enojo, no roben, no usen lenguaje ofensivo, no apaguen el espíritu. Despójense de la amargura, de la furia, del enojo, las palabras ásperas, la calumnia, la mala conducta. Hermanos, si no vamos a la práctica, no va a haber una renovación de la mente. Si no empezamos aquí y ahora por cambiar nuestra forma de pensar y por consecuencia nuestra manera de vivir, no va a haber renovación de nuestra mente. Dejen que Dios los renueve. Dejen que Dios lo haga. Y ahora sí acabe la serie. Que Dios los bendiga.